Pero cuando se mételo ahí. Entonces, un poco de clasificación, crisis convulsivas pediátricas y el tratamiento del estatus, que es lo más interesante. Vimos el año pasado tratamiento del estatus. ¿Quién es estatus? Estatus epiléptico. Ah, no. Es una ligera ya que sí, pero sí no lo vamos a ver. Ya. ¿Qué es una crisis epiléptica? Sencillo, es la aparición transitoria de signos y síntomas provocado por una actividad neuronal excesiva, anómala y simultánea en el cerebro. Ya tenemos una clasificación. Puede ser según su origen, según su afectación de conciencia y según la presencia o ausencia de signos motores. Según su origen, están las crisis focales. Normalmente involucran solo una parte del cerebro, el paciente está consciente y la convulsión es en un lugar. Puede ser temblar de la mano, el pie, el guiñar el ojo. Las crisis generalizadas, estas incluyen todo lo que es la parte del cerebro cerebral y es la pérdida de conciencia. En esa clasificación está la crisis de inicio desconocido, que significa que no fue presenciada la crisis, entonces no sabemos si empezó como focal o empezó como generalizada. Pues tiene su clasificación cuando no ha sido presenciada. Y la crisis focal es cuando evoluciona la crisis tónico-clónica bilateral. Empezamos con una crisis localizada, por ejemplo en la mano, y terminamos teniendo una generalizada ya con convulsiones tónico-clónicas. Esta es la última clasificación, de hecho la ILEA, que es la Interligas Internacional contra la Epilepsia del 2017, y es la que está más favorita. Ahora la afectación según el nivel de conciencia. Esta solo se aplica a crisis focales, porque estas pueden mantener la conciencia. Ya las crisis generalizadas siempre hay pérdida del estado de conciencia. En las crisis focales pueden ser con conciencia conservada o conciencia alterada. Y según la ausencia o presencia de síntomas motores, se aplica tanto generalizadas como focales y son estas. Entonces el cuadrito va así. Puede ser focal con conciencia preservada o alterada, y los signos de inicio motor pueden ser automatismos, puede ser también una crisis atónica. ¿Cómo es una crisis atónica? ¿Cómo se la imagina? Atónica, me puse rígido, ¿verdad? Clónica, ya estoy temblando. ¿Cómo es una crisis atónica? Flacidez. Exactamente. Y muchas veces se puede incluso hasta confundir con un síntoma, ¿no? Perdemos completamente la parte del cuerpo. Espasmos epilépticos, hipercinética, neoclónica o tónica. Cuando no hay inicio motor hay automatismos. Interrupción de la actividad, puede ser también cognitivo, emocional o sensorial. El paciente siente o los que vienen como ataques de miedo, empiezan las palpitaciones, sudoraciones. E inicio focal con evolución bilateral tónico-clónica. Les voy a decir, empezamos con una mano y terminamos con el resto del cuerpo. Las de inicio generalizado, también tenemos las tónicos-clónicas, las simplemente tónicas, las clónicas simples, las tónicas, las clónicas. También tenemos aquí las atónicas. Otra cosa de las atónicas bastante interesante es que no necesariamente tienen que perder todo el tono muscular, puede incluso de repente parecer que el niño simplemente se desmoraliza. Estoy hablando yo con ustedes y de repente me quedo quieto un rato y sigo hablando como si no hubiera pasado nada. Entonces, eso es un tipo de convulsión atónica. Y de inicio desconocido, tónico-clónica con espasmos epilépticos y o interrupción de la actividad, que es como la que les estaba diciendo. De repente parece que estuve en pausa unos segundos o un ratito y luego el cerebro seguía avanzando como no hubiera pasado. No sé si no cuento con ustedes. Es la nueva clasificación. Antes las focales se llamaban parciales, ahora ya no es parcial, no que sea pasador de total. Me encanta cambiar nombres. ¿Cómo podemos diferenciar una crisis convulsiva? Porque les dije, podemos diferenciar, hay algunas diagnósticos diferenciales como el síncope, los simples temblores o los tics. Siempre preguntan la existencia de pródromos, qué es el pródromo. Muchas veces los pacientes llegan a referir justo eso, que tuvieron palpitaciones o lo que se llama el aura, ya que tuvieron alguna sensación de miedo, palpitación, de aporesis, o a veces lo describen como que estaban en un túnel oscuro y antes de empezar la crisis ellos mismos saben que llevan a una crisis por el pródromo.
los niños. ¿Qué estaba haciendo? Estaba jugando, se cayó, tenía fiebre. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Ya? Ustedes han visto, por ejemplo, una temporada, y eso me acuerdo cuando estaba joven, que Pokémon se le puede presentar durante mucho tiempo en la televisión porque algunos episodios, por el cambio de luces, provocaba crisis convulsivas en los niños. Preguntando qué estaba haciendo, no, pues estaba viendo Pokémon y empezaron a respirar una misma fuente. Primer evento de la crisis, aura, movimientos iniciales, sensación, ciertos capaz de describir como que empezó desde ya caminaba, o gritó antes de empezar la crisis. La evolución secuencial, a ver qué pasó, no puedes ver la mirada, se puso duro y empezó a temblar, o de repente empecé a ver que empezó a mover la manito, o empezó a mover el piecito, y luego empezó a ponerse duro otra vez, o empezó a parpadear y ya no me lo respondía, etc. ¿Ya? Y características. Cierre o apertura vertebral, que hay desviación de la mirada, la astonía, la rigidez o la hipotonía del cuerpo, se puso duro, estaba flácido. Las tecnomías faciales son los miembros, de repente el parpadeo o la mueca. Automatismos, palidez o cianosis, relajación de esfínteres, si se mueve la lengua, si se traumatizó al momento de caerse, al momento de la convulsión. Manifestaciones positales, el periodo posital también es importante, saber si tuvo recuperación del estado de conciencia inmediatamente o si tuvo confusión o alguna paresia o alteración del lenguaje, de repente no pudo hablar, le costó recuperar la conciencia, no tenía relación espacio-tiempo-persona. El nivel de conciencia durante la crisis, principalmente si es parcial. Empezó a mover la mano y él no estaba enterado, pero me estaba hablando a mí, solo que la mano se estaba moviendo. Otra cosa, empezó a mover la mano, pero él ya dejó de se desconectó completamente. Y si hay más tipos de crisis, si se presentó una vez, si se presentó varias veces, o en una se puso rígido y en la siguiente se desmayó, o se se puso atónico. Preguntar el patrón si es un niño que viene con varias crisis o con varios eventos de este tipo. Fecha y circunstancia, factores precipitantes, que se dice puede ser seque, puede ser música, puede ser sonidos, puede ser comida a veces, frecuencia de la crisis y mayor intervalo, de repente dicen no una vez a la semana, no hace un mes, que también pasó por lo mismo, respuesta a medicaciones, si es que ya está en tratamiento, historia familiar de epilepsia, hay un pequeño componente predisponente familiar que puede tener epilepsia entre la familia. Historia de crisis neonatales o crisis febriles, ahorita vamos a hablar un poco más de crisis febriles, ¿por qué? Ciertos traumatismos panencefálicos, esto es bastante interesante, normalmente se caen los niños y nadie les hace caso porque lloró, dice el chinchón y ya terminó. Muchas veces el golpe llega a ser tan fuerte y le damos tan poca importancia que terminan de niños ya más grandes teniendo algún tipo de crisis o epilepsia. ¿Por qué? Porque sí hubo algún pequeño daño cerebral. Me tocó ver a una niña cómo se cayó de los escalones de gradería 2, sonó todo el recinto, ¡pum! Y lo único que hicieron fue donde se volvió a poner una moneda, que creo que había sido una costumbre para que no se diera el chinchón, y el niño dejó de llorar y dijeron está bien. Yo no sé qué tan bien estaba, así pues sonó súper feo. El escudo nacional, pero llega a pasar, ¿ya? Si ha tenido antecedentes de meningitis, por ejemplo, tenemos que las meningitis pueden dejar algún tipo de secuela. Y patología periparto, también importante, ha habido algún antecedente de asfixia perinatal. Requirió oxígeno, que lo que hicieron en la bus, tuvieron que secretarias secreciones y tuvo que estar en observación una temporadita. Entonces, es también datos para pensar en una posible epilepsia. Historia personal familiar de otros trastornos neurológicos, mentales o enfermedades sistémicas. Bueno, lo más importante, creo que la mayoría podemos menos identificar una crisis convulsiva. Lo que yo quiero es que no se puedan diferenciar de otras que no lo son y que muchas veces hace que los papás se asusten y corran a la consulta y se asustan los médicos también cuando no saben qué es. En el periodo neonatal existen los temblores. Estos son movimientos muy finos, chiquititos, no más de 3 centímetros, muy rápidos y que desaparecen más o menos a los 7 meses de edad. Por ejemplo, no pasa de que de repente el niño está llorando y se le mueve muy rápido el mentón y dices que ya está convulsionando en el mentón. O el reflejo de Moro, que agarra y le hacemos abrir y le tienen a la mano y ya creen que es convulsión. Entonces esos temblores finos no son convulsión, son diagnóstico diferencial. Cuando están durmiendo en la fase no REM, llegan a tener esas sensaciones. Pero ese de la película sí es como
4, 5, 6 meses, eso no es porque el sistema nervioso del niño está bien formado. Por eso, exactamente, no es convulsión, es desde recién nacido hasta más o menos los 7 meses, es por inmadurez. Bueno, inmadurez no es convulsión. La fase no REM, bueno, como les digo, cuando está durmiendo, a veces algunos niños llegan a temblar, pues algún papá les está soñando, pero puede tener este tipo de movimientos. Dura menos de una hora y el niño sigue durmiendo. La hiperequipesia es una acelerada de respuesta a un estímulo inesperado. Ya de repente el niño deja de respirar un ratito, se pone a veces cianótico y ya lo vuelvo tranquilo, vuelve a respirar, está normal, o a veces continúa con el llanto. El hecho que deje de respirar es algo que hace que los papás se asusten porque creen que ya algo está pasando y a veces deja de respirar y se pone durito, y con eso pues ¿ya? Hablando un poquito más de acá de los temblores, hay algo que se llama el síndrome de hiperexcitabilidad neonatal, que algunos niños con el simple sonido, no sé, de la grabadora, de la licuadora o que pasó una moto, ya están llorando, ya están haciendo su reflejo de modo súper rápido y pues los papás dicen, no, está clase de convulsión. Otros, los niños tienen estremecimientos por la inmadurez también muscular. También puede ser un síndrome de Sandifer, un diagnóstico diferencial. Ya hemos hablado de ese, ¿qué es el síndrome de Sandifer? Es cuando se van para atrás cuando duermen. ¿Por qué se presenta? Sí, se va para atrás, ¿qué se pone duro? Porque relacionado con qué está eso. Reflujo gastroesofágico es uno de los síntomas del reflujo gastroesofágico, se presenta normalmente después de la lactancia. El niño termina de tomar leche, lo dejas en la cama y lo único que hace es arquearse y comerse dulce. Ya, mioclonías benignas del lactante, crisis crónicas del lactante y algo súper importante que causa mucho estrés, mucho nerviosismo y muchas consultas, el espasmo del sollozo. ¿Ustedes han presenciado un espasmo del sollozo? No. ¿Qué hace el niño? Y normalmente esto dura hasta los 3 añitos de edad aproximadamente. El niño desde más o menos los 6 meses, 7 meses hace esto. ¡Wow! Grita, deja de respirar y deja de respirar tanto tiempo que se pone azul, se pone negro, se desmaya y recién respira y el papá se asusta. ¿Ya? Eso es el espasmo del sollozo. Puede ser provocado por enfermedad, puede ser provocado por dolor, el llanto me refiero, por un susto o hasta simplemente porque se enojó y una frustración. ¿Ya? Ya cuando tenemos un niño de 1 año, 2 años que también lo hacen, que se le rompió el juguetito, empezó a llorar y hace eso. Grita súper fuerte hasta que saca todo el aire de los pulmones y deja de respirar y la mayoría de las veces incluso hasta desmayarse. Los papás se asustan, les soplan, les han hecho resucitación, no sé, luego que lo han botado para que se asusten y sigan respirando. Es benigno, no pasa nada, esto se quita con el tiempo. Es algo que si ustedes son papás y les pasa, no se lleguen a asustar, por favor. Como les digo, es normal. Ya el hecho de que de repente lleguen al punto del desmayo, no significa que haya habido asfixia o algo, no pasa nada, ni se va a recuperar tranquilamente y se va a quitar con los años. Más bien evitar una actitud muy común en los papás es de que si porque llora va a ser el espasmo y se va a poner negro, mejor no lo hago llorar. Entonces, si el niño tiene una cosa, ya le dan. Si ya se está enojando, lo están quitando de ahí. Si ya no le gustó algo, ya le están dando otra cosa. Entonces, eso provoca más espasmos. Los niños más consentidos que quieren que no lloren tienen más espasmos de sollozo que los niños que los tienen siempre lamentados. La mayoría de las veces, se les digo, se pone cianótico y se desmaya, pero también existe el espasmo pálido, en el que hay los síntomas de vasovagal y el niño se pone pálido y se desmaya y pone si quieren neurólogo y medicamentos. Esos son de los pequeñitos. Ahora hablando de lo que es la infancia y la adolescencia, otros diagnósticos diferenciales, los tics
sabemos que puede haber. Las parasomnias, que es cuando están durmiendo, como los terrores nocturnos, el sonambulismo, el despertar confusional, los papás a veces se asustan y dicen en el estado de mente despertó gritando y temblando. Y piensan que eso ya es una convulsión. Crisis psicógenas en el adolescente. ¿Más o menos saben qué es la crisis psicógena? Es una cosa muy interesante de observar y no les va a faltar en emergencias de esto en un adolescente. ¿No? ¿Cómo les explico? En mi caso me ha tocado más que nada porque hay rupturas de parejas, cuando lo he visto cuando están en emergencias. ¿Y qué hace él o la paciente? ¿Se han puesto alguna vez a hiperventilar? ¿Han sentido cómo se empieza a contracturar todo su cuerpo? Entonces, estas pacientes, por su estado psicógeno, por su problema de ese momento, empiezan a respirar tan rápido, a lavar tanto dióxido de carbono, porque esa es la culpa, que empiezan con las contracturas musculares, se ponen duros, se ponen rígidos y después de los casos hasta empiezan a temblar más y lo toman como una crisis convulsiva, en algunos casos de hipertonía. En otros es tan fuerte el estado psicológico que más bien simulan un desmayo, se botan y se caen, aparentemente están plácidos, a veces les pierden la mirada, pero lo interesante es que cuando eso lo hicimos con un doctor, el paciente llegó así todo botado, plácido, no respondía, agarró su mano